bienvenidas a La Caja de Música. Mirad, mis entrevistas siempre las empiezo con una pregunta que creo que nos olvidamos de ella muchas veces, y es ¿cómo estáis? Ay, muchas gracias por preguntarnos. Muy bien, agotada, pero feliz. Muy bien. Yo muy bien también. ¿Cómo llega esta historia a vosotras? Y también cuando vais conociendo un poco la historia, vuestros personajes y demás, ¿qué fue lo primero que pensasteis? Bueno, primero, ¿cómo llegué al proyecto? Fui invitada por las directoras a hacer una prueba para el rol de Sofía, y aquel fue un encuentro precioso, un encuentro de trabajo, un auténtico encuentro, diría, en donde creo yo que surgió ahí algo a nivel vincular muy poderoso, y quiso que las chicas se inclinaran por elegirme. Luego me invitaron a trabajar en el film, leí el libro, leí el guión, me pareció un material extraordinario, súper complejo, con muchísimas capas, y un personaje, bueno, de unas dimensiones dramáticas, pero a la vez luminoso, luces, sombras, o sea, me pareció que era un personaje por el cual merecía la pena trabajar fuerte, darlo todo, como decimos los actores cuando nos ponemos épicos. Tuve la inmensa fortuna de que las chicas me dedicaron un mes previo al comienzo del rodaje. Mantuvimos una serie de encuentros en donde pudimos como analizar muy profundamente el material. Eso a mí me sirvió mucho, en términos intelectuales para mí es un estímulo. Poder deconstruir, desmontar el material, todas sus temporalidades y sus peripecias, y no solamente en términos de trama y de argumentos, sino también, bueno, tú sabes, motivaciones, lo que no está escrito, lo que no está dicho, ¿no? Y eso me permitió también a mí, bueno, acumular una enorme cantidad de información que luego en rodaje me fue muy útil. Aunque en rodaje empezamos, por supuesto, otro viaje, que ya no es tanto intelectual, está mucho más atravesado por lo que pasa por el cuerpo, por nuestras emociones y por todo lo que se activa en términos expresivos, que es muy fuerte en el cine. Y fue un trabajo súper bello, entre otras cosas porque conocí a Greta, porque conocí a Ángelo, porque trabajé con Cristina Vanegas, que es una gran maestra de la actuación en la Argentina, y esos intercambios y estas relaciones interpersonales entre nosotras como colegas, pero luego también en la película entre los personajes, fue de una enorme riqueza, una experiencia muy nutritiva, me puedo decir. ¿Y tú, Greta? A mí me llegó el proyecto poco antes de que tuviera que irme para allá a rodar, entonces fue todo muy cortito en el tiempo, las decisiones fueron muy rápidas y a mí me gustó mucho la historia, me pareció una historia maravillosa que entonces me apetecía mucho formar parte del proyecto, y luego me parecía que mi personaje, aunque fuera pequeñito, había algo importante, tenía mucha presencia en toda la película, entonces también había algo como actriz que también era bonito de dejarlo un poco allí. Y luego lo que le pasa a mi personaje, pues en general es bonito y es placentero, entonces no había un trabajo doloroso, dramático que yo tuviera que un poco atravesar, ¿no? Luego eso se quedaba en la película, entonces me apetecía mucho ir a Buenos Aires a rodar algo así. El silencio, podemos decir que es un personaje más también de la película porque habla más quizás que las palabras. ¿Cómo ha sido eso también para vosotras? Porque a veces ese silencio que se transmita bien, que el espectador lo pueda entender y demás, es algo que alguna vez hablando con compañeros es tenía miedo de que ese silencio se pudiera entender, que no. ¿Cómo lo habéis trabajado también? A mí no me asustan los silencios en general en el cine. Los agradezco, de hecho. Creo que son muy necesarios y que son muy bonitos. Entonces es algo en lo que yo estoy a gusto, no me incomoda y se tienen que llenar los silencios, pero decíamos antes con Maricel, a mí a veces me da más susto la palabra en el cine que el silencio, porque la palabra pues son muchas cosas y es la voz, es de donde sale y de dónde llega, ¿no? Y a veces, y cuando hablas poco, además en una película, que es en mi caso, también aún da más susto, ¿no? Porque no te acostumbras a estar en la palabra. Entonces cuando tenía escenas de hablar, me daba más susto que todo lo demás. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que los silencios son tan relevantes
en esta película como, digamos, lo no dicho es tan potente como lo poco que se dice de manera tan esforzada y trabajosa, ¿no? A estos personajes les cuesta hablar, les cuesta comunicarse, y eso es, en definitiva, el disparador también de la tragedia, del hecho de violencia. Entonces estábamos, en nuestros trabajos previos lo teníamos también harto conversado, ¿no? Estos silencios están cargados de un montón de información. Por lo tanto, cuando el personaje calla, no deja de pensar. Y eso es una forma de habitar el silencio también, sin articular palabras, por supuesto. Entonces yo no le tengo para nada miedo a esos silencios, todo lo contrario, creo que son muy bienvenidos, que son una estrategia comunicativa también muy potente y de la que el cine hace uso magistralmente, por supuesto, porque es un arte que puede permitírselo, porque entiende que ahí también hay una potente herramienta narrativa. Y para nosotros como actores, actrices también se agradece mucho, porque nos fuerza a pensarnos desde otro registro. Y bueno, en la película creo que también callo más de lo que digo, y por lo tanto entendía que ahí había que poner el mismo esmero que en las escenas en donde había que aprenderse un texto de memoria. El perdón es otro tema de la película, y esa cosa de que muchas veces por ser familia o por ser tu hijo o por tal hay que perdonarlo todo, y además muchas veces ese perdón va ligado a una culpa, ¿no? Porque hay una escena también que Sofía se ve ahí como si aún ella fuese la culpable de lo que su hijo ha hecho, ¿no? Mira, son dos términos, perdón y culpa, a los que yo, Maricel, me resisto mucho porque les veo toda la carga judeocristiana y me espanta. Y no quiero entrar como en estos conceptos que están que son tan pregnantes, ¿no? Y que tienen como una carga simbólico-religiosa tan fuerte, ¿no? Entonces yo prefiero hablar en otros términos de los problemas, digamos, que atraviesan estos personajes, y es, por un lado, la falta de comunicación, el no hablar, y por el otro lado, algo que me parece también una potencia que impulsa la narración hacia adelante, es la necesidad de entender. Más que de perdonar, la necesidad de entender. Eso es lo único que Sofía entiende como posible en un momento, para tratar de rescatar a ese hijo o rescatar ese vínculo con ese hijo. Si Sofía pudiese comprender por qué hizo lo que hizo, quizás pueda empezar algo así como una nueva vida o una nueva oportunidad de vida en común con ese hijo. Pero como ese hijo no quiere dar explicaciones, no quiere ni siquiera abrirse a la conversación, la falta de comunicación otra vez, es que entonces el abismo entre ellos es insalvable. Entonces, ni culpa ni perdón, digamos, la posibilidad o no de hablar con alguien de verdad, de tener una conversación, de esas conversaciones que son bisagras en la vida, y luego la posibilidad o la capacidad de entender. Me puedo poner en tu lugar, puedo entender por qué hiciste lo que hiciste. Casi que son principios humanistas, diría, La trama que tienen vuestros personajes, Sofía y Ángeles, podemos decir que nos enseña esa parte de mujer que muchas veces, ¿no? Las madres son madres, pero también son mujeres, ¿no? Y esa cosa ese debate de que no por ser madre ya todo lo demás tiene que desaparecer. Las mujeres que desean, que tienen un cuerpo, una sexualidad, que tienen anhelos, fantasías, sueños, ilusiones. Pensar a la mujer solo en esa categoría, que por otra parte es una categoría también arquetípica, muy limitante, muy estrecha, ¿no? Una mujer que cuando es madre ya es solo madre. A mí me parece no solamente interesante porque colabora con
como con las conversaciones que circulan hoy en día. Totalmente. Gracias a los feminismos que vienen a instalar como esta discusión otra vez más en la historia, por eso somos olas que volvemos, y que siguen siendo discutidas, porque siguen siendo discutidos esos roles, ¿no? Sí, nos sigue sorprendiendo. No, y bueno, vos sabés que con el advenimiento de estas nuevas derechas, otra vez el pensamiento fascista y otra vez el pensamiento que quiere como encorsetar a la mujer en madre, básicamente, en aparato reproductivo de madre, es interesante, digamos, no está nunca agotada la discusión sigue. Y la película hace una aportación a esta discusión, creo yo. Pues muchísimas gracias. No, Un placer. Un placer.